y provoca pues incluso pérdida de la movilidad. El origen aún no es muy claro, pero tiene cierta predisposición genética, aunque no es hereditaria como tal, con cierto componente autoinmune. Afecta principalmente al tejido articular, y erosión al cartílago y hueso de articulaciones. Como ustedes ya conocerán, todas las articulaciones que tenemos y sus componentes, ¿no? De las que son sinoviales o que no son sinoviales y lo que integra estos tejidos. Entonces, lo que vemos de característica es justo esto, como va afectando estas articulaciones, pues va deformando incluso también la extremidad donde esté afectando. Factores que determinan la evolución de un paciente que sea adecuado, pues uno es realizar un buen diagnóstico precoz, obviamente que sea un adecuado diagnóstico diferencial. Iniciar también lo antes posible con este tratamiento que es de tipo inflamatorio y lo más común o lo más frecuente que utilizamos son los AINES, que ayer veíamos justamente este mecanismo de acción que tienen y los ejemplos que tenemos en estos fármacos. ¿Qué más? Incluir en un plazo sobre todo de 3 meses fármacos que llamamos modificadores de la enfermedad, que vamos a ver ejemplos de esos. Valorar también la inclusión de corticoides crónicos solo si es imprescindible, igual de acuerdo con cada paciente. Evaluar sistemáticamente el tratamiento y educar al paciente a iniciar la rehabilitación cuando sea posible. Obviamente la participación del fisioterapeuta es súper importante con estos pacientes. Podemos clasificar a los fármacos antirreumáticos durante o para el tratamiento antiinflamatorio con AINES y corticoides y otros que llamamos fármacos modificadores de la enfermedad, que van a ayudar pues a que nuestro paciente se encuentre con mejor esta calidad de vida, estado de salud, etc. Medidas generales, dentro de este tratamiento, esto es importante para el paciente, de tal forma que, pues, sobre todo disminuyan los síntomas y sobre todo que tenga una participación activa si el paciente todavía es activo laboralmente. Entonces es muy importante eso. Los AINES pues, van a ser sintomáticos, pero no van a modificar la progresión de la enfermedad. Tenemos también algunos corticoides que podemos dar, pero también va a ser de acuerdo con el paciente y solo van a ser sintomáticos. Sin embargo, como tienen esta participación que tiene que ver con la influencia en el sistema inmune, pues sí pueden modificar el curso de la enfermedad. Y los fármacos que son modificadores de la enfermedad, podemos tener estos sintéticos como el metrotexate, que lo han escuchado seguramente, la leflunomida, antiguos como la sulfasalacina, los antipalúdicos que se utilizaban bastante. Ahora, pues ya no se utilizan, por ejemplo, sales de oro o de penilcilamina y otros inmunosupresores de segunda línea como ciclosporina o aciclovir, pero es importante que ustedes conozcan estos fármacos o estos modificadores de la enfermedad. También hay unos que son biológicos, como el antifactor de necrosis tumoral, porque obviamente tiene cierto punto que es de factor inmune, entonces esto se ha visto y se ha reportado que ayuda al paciente. Y aquí tenemos ejemplos, el infliximab, el adalimumab, etc. Los antileucina 1 o los anti-CD20, como el rituximab, el anti-CTLA4, que tienen que ver, les digo, con esta parte de influencia sobre el sistema inmune. Entonces, por eso se indican al paciente. Obviamente tiene que ver con cómo se encuentra y los estudios que les hacemos a ellos. De los más comunes que tenemos para esto son los AINES, por su efecto analgésico, antiinflamatorio, que actúan de forma muy, pero muy benéfica para el paciente. O sea, la verdad sí son como de los primeritos que se indican y que el paciente los consume. Sin embargo, recuerden que hay que tener en cuenta los efectos adversos por un consumo crónico de AINES.
La elección del adecuado AINE pues va a depender de la experiencia del reumatólogo y sobre todo las características del paciente, de cómo responda a cada uno. A lo mejor a algunos les es más adecuado y su organismo responde adecuadamente para, por ejemplo, naproxeno, pero otros para diclofenaco, otros a lo mejor solo paracetamol y les va bien, pero eso sí ya va a depender de nuestro paciente, cómo evolucione y pues ya el expertise de nuestro especialista. Los glucocorticoides, por su parte, deben valorarse cuidadosamente, ya que la incidencia de efectos adversos puede ser pues peor que la enfermedad casi, ¿no? En caso de ser necesarios, deben preferirse siempre que sea posible la administración local y si se elige una vía sistémica, las dosis que sean pues lo más baja posible y obviamente tener en cuenta pues, los efectos adversos de estos fármacos. ¿Qué más es importante? Con los fármacos modificadores de la enfermedad, en este apartado se incluyen una serie de fármacos que se han venido utilizando de forma más o menos empírica, es decir, que se los da al paciente y pues de que responde bien y entonces continúa con ese tratamiento. Ya que para la gran mayoría de ellos pues se desconocen sus mecanismos de acción enfocados a esta enfermedad, obviamente, o al menos las razones que justificarían este uso con esta patología. ¿Ah? De estos fármacos modificadores de la enfermedad, que son importantes que los conozcan para saber cuáles son los que se indican o se han utilizado en nuestros pacientes, son la cloroquina y la hidroxicloroquina, que usualmente se utilizan para tratar el paludismo y son inmunomoduladores. Tiene un periodo de latencia de 4 a 12 semanas y si a los 6 meses no se ha producido mejoría clínica, pues se interrumpe el tratamiento, ya que dentro de los efectos adversos más graves es que puede producir retinopatía irreversible, entonces eso es muy importante. Otros efectos que pueden producir pues, son náuseas, vómitos, erupciones, alopecia o incluso debilidad muscular. Entonces aquí les muestro algunas de las imágenes de cómo encontramos la presentación de estos fármacos que llamamos modificadores de la enfermedad, puesto que AINES y corticoides pues son como que otros fármacos aparte, ¿no? Dentro de más ejemplos que vamos a abordar, está que también se utiliza mucho, que es la sulfasalacina, y también fue inclusive muy popular. Este es un antiinflamatorio y también es inmunomodulador, por eso se ha visto que ha permitido que el paciente pues mejore con esto. Produce retraso de la evolución de la enfermedad, eso es muy importante y es lo que han observado, por eso es que lo siguen indicando. Tiene también una baja incidencia, este, que también, o sea, una baja incidencia de efectos adversos comparado con lo que veían, por ejemplo, del fármaco anterior. Ocasionalmente puede producir náuseas, anorexia, dolor de cabeza, alergia leve. Y si observamos mejoría clínica hasta los 4 meses, o si en 4 y 6 meses no se observa, pues igual cambiamos el tratamiento. ¿Okay? Otro también que súper escuchado, que se utiliza mucho, que se utiliza o que ustedes a lo mejor también ya lo habrán escuchado bastante en la clínica, es el método Trexato, que inhibe la síntesis de purinas y por lo tanto impide la formación de ADN. Disminuye los síntomas, retrasa la evolución de la enfermedad y hay mayor eficacia al inicio de la enfermedad, por eso también es como de los iniciales que van poniendo junto con sus AINES. Dentro de los efectos adversos que tenemos con este fármaco, va a ser la estomatitis, anorexia y dolor abdominal. También afecta a la médula ósea y puede haber hemorragias, hematomas, incluso púrpura o infección. Hay incluso pues toxicidad hepática y hematológica. Ajá. Entonces también igual vamos a ver esta evaluación continua con el paciente y ver sobre todo los estudios de laboratorio, de tal manera que veamos si la función hepática se sigue manteniendo o si se ve afectada en el paciente que lo está consumiendo ya de manera crónica o que ya
que ya está produciendo efectos adversos, sobre todo este de toxicidad hepática. Entonces es un seguimiento con estos pacientes que debe ser continuo y debe ser integral, o sea, no solo clínico, sino también de datos de laboratorio. Debe ser también, les recuerdo, un trabajo en conjunto con el fisioterapeuta que participa bastante con estos pacientes y que tiene pues otras técnicas también que ayudan a este proceso para que el paciente pues sea funcional, que tenga menos dolor, que tenga mejor movimiento, etcétera. Algunos que se indicaban para esta enfermedad son las sales de oro, aunque la utilización fue como de las primeritas durante muchos años. Ahorita pues ya con la aparición de otros fármacos que se están utilizando, nuevas investigaciones y demás, pues ya prácticamente no se utiliza. Sin embargo, pues es importante que lo conozcan para que sepan qué era lo que se estaba utilizando y funcionaba en algún momento con el paciente que tenía esta enfermedad. La penicilamina, por ejemplo, ya su uso es limitado porque tiene efectos adversos, aunque menos graves, como estomatitis, erupciones cutáneas, anorexia, náusea y vómitos. Tiene efectos adversos graves, como leucopenia, anemia plástica, proteinuria o enfermedades autoinmunes. Entonces, les digo, como estos son modificadores de la enfermedad, todavía algunos pues ya cayeron en desuso, otros todavía se sigue fundamentando cómo es que están ayudando a este proceso y por qué o qué mecanismos están involucrados en los efectos benéficos que producen al paciente. Obviamente, como les digo, depende de la variabilidad biológica, es decir, de cómo va respondiendo cada paciente con esta enfermedad, del tiempo que lleve con esta enfermedad y muchos factores asociados. Entonces, pues siempre se tiene que estar limitando y tener un tratamiento pues individualizado. En este caso, su uso se limita a pacientes de artritis reumatoide resistente a otros tratamientos, porque todavía ven que es útil para ciertos pacientes. Sin embargo, recuerden que siempre tiene que ser individualizado el tratamiento, confluyendo con varios factores que tenemos que ayudar y con otros también especialistas que nos apoyan, como los fisioterapeutas. Tenemos acá, por ejemplo, la ciclosporina, que es un fármaco inmunosupresor y citotóxico, que puede provocar nefrotoxicidad e hipertensión. También su uso limitado a pacientes con artritis reumatoide que son resistentes a otros tratamientos, pero si les funciona, pues lo indicamos. Agentes biológicos como fármacos, antifactor de necrosis tumoral, alfa, que les digo por este componente que es autoinmune, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Qué más? Útil, por ejemplo, porque el factor de necrosis tumoral está muy aumentado en estos pacientes, tiene como esta característica. Entonces, si yo doy un fármaco que me ayude a bajar estos índices, observo que hay mejoría de la sintomatología con ellos. Por lo tanto, pues su bloqueo mejora la sintomatología y retrasa la evolución. Y tenemos otro, que es otra enfermedad que es la gota. Perdón, que también es dentro de la enfermedad inflamatoria, pero en este caso se produce por un fallo en el metabolismo del ácido úrico, que se convierte en cristales de urato sódico y entonces estos se acumulan sobre todo y se depositan en las articulaciones, pero también puede ser en el riñón y en tejidos blandos, ajá. Y estos depósitos les llamamos de manera característica tofos, que provocan tumefacción dolorosa y fiebre. Entonces ahí del lado derecho tienen una imagen donde ven las masas de ácido úrico que llamamos tofos y la inflamación que se produce con esto, los cristales de ácido úrico, como es que se organizan y entonces van formando esta patología como tal. Esta hiperuricemia, por ejemplo, puede deberse a una sobreproducción de ácido úrico. El dolor entonces se debe a la respuesta inflamatoria que se produce por el depósito de estos cristales en las articulaciones. Aquí les puse un cuadrito donde viene la cifra de ácido úrico, ajá, a la cual si se aumenta, pues es cuando puede producir esta anomalía, ¿no? Si, por ejemplo, en hombres está más de 7 miligramos por decilitro, pues mujeres más de 6 miligramos por decilitro, ¿no? Esto pues lo vemos
la química sanguínea del paciente cuando se le indica. Entonces, lo que damos pues son fármacos antiinflamatorios. Uno de los característicos es la colchicina, que tiene un efecto bifásico, es decir, tiene dos efectos. Uno, que impide la quimiotaxis de neutrófilos al actuar sobre la tubulina, y dos, que disminuye la fagocitosis, por lo tanto, la respuesta inflamatoria. Entonces, por este efecto farmacológico bifásico, pues ayuda a la mejoría de los síntomas. Sin embargo, como efectos adversos tiene el riesgo de intoxicación en pacientes con problemas hepáticos o renales, por lo que hay que cuidar este tipo de situaciones cuando tengamos un paciente con estas características. También puede producir dolor cólico, diarreas, vómitos, riesgo de esterilidad masculina por disminución de la movilidad de los espermatozoides. Entonces, esto es algo que también se tiene que considerar cuando se indica este paciente y la edad, ¿no? en la que esté el paciente y las comorbilidades que pudiese tener. Los fármacos, por ejemplo, que son modificadores de la uricemia, el tratamiento consiste aquí en inhibir la síntesis de ácido úrico, es decir, para que no se forme. Entonces, estos fármacos que llamamos hipouricemiantes es de manera característica el allopurinol, que inhibe la síntesis de ácido úrico. Sin embargo, no es eficaz en los ataques agudos de gota. ¿Ok? Entonces, dentro de los efectos adversos tenemos reacciones de hipersensibilidad moderadas, alteraciones gastrointestinales y hepáticas, somnolencia, cefalea y sabor metálico en la boca. Esto conviene decirle al paciente para que no suspenda el tratamiento. Es algo de conocer los efectos adversos es para que también se lo indiquen al paciente y entonces le digan, oye, vas a percibir este sabor, pero pues no es recomendable que no suspenda el tratamiento siempre y cuando no tenga otros efectos que sean de mayor cuidado o que sean mucho más incómodos para el paciente. Pero es importante que se lo haga notar a cuando lo esté consumiendo, ¿no? Cuando lo indique. Los fármacos, por ejemplo, que son uricosúricos, son el probenecid, que favorece la eliminación de ácido úrico, bloqueando su reabsorción en los túbulos proximales renales, no están indicados en ataques agudos de gota, tampoco está indicado si existen cálculos, ahí sí ya no funciona, o si hay una alteración renal, puede producir reacciones de hipersensibilidad, alteraciones gastrointestinales, y también es importante que le digamos al paciente que aumente el consumo de líquidos para evitar la precipitación del ácido úrico en la orina. Dentro de estos, pues ya son como los más representativos, les digo aquí por cada una de las familias que estamos viendo, estamos nada más abordándolos de manera concreta para que se enfoquen en estos que vamos a preguntar, pero que no sean todos, porque si no, pues sería muchísima información la que ustedes estarían manejando y pues sería pues prácticamente imposible que se sepa todo eso en tan poquito día, ¿no? Pero lo que sí es que tengan al menos lo representativo, que tengan lo que ahorita estamos recalcando nada más y podamos avanzar con esto. Ahorita les voy a mostrar el otro. Dentro de esto. Les voy a mostrar algo importante que quiero que, continuando con este mismo tema de la gota, pero con detallitos para que ustedes lo tengan más, con más información y lo puedan integrar a sus notas que están tomando. Sobre todo los valores, me interesa que lo vean. Aquí esta parte, ahorita les comparto esto. Aquí. Ok, nada más como para resaltar cositas de esta enfermedad.
Puede ser primaria cuando existe, por ejemplo, deficiencia de alguna de estas enzimas, como la fosfofructoaldolasa, o por déficit de hipoxantina, guanina, fosforribosiltransferasa. Sin embargo, de las que más observamos es la que es secundaria, es decir, que tiene un origen exógeno nutricional. Esto es importante porque aparte del tratamiento que vamos a dar al paciente, es importante que nosotros les indiquemos que vayan con el nutriólogo y les modifique la dieta y de nuestra parte pues también hacer la indicación y hacer la observación de que la hiperuricemia puede ser por el alto consumo o dieta rica en purinas. ¿Ok? Entonces eso es importante. ¿Cuáles son las dietas ricas en purinas? ¿En qué alimentos creen? Carne, ¿no? Principalmente carne roja. Ajá, Carne exacto, roja. sobre todo de carnes rojas. Entonces, sí, es importante que ustedes le indiquen al paciente, sobre todo si es de este tipo secundaria. Si es primaria, pues obvio, ya son otras indicaciones, pero obviamente va a ir relacionada con la dieta, porque si de por sí tiene una alteración, digamos, primaria y de todos modos una dieta inadecuada, pues peor le va a ir, ¿no? Entonces sí es importante esto, por eso lo remarcamos acá. Y también puede ser asociado a enfermedades que cursan con aumento de recambio celular, como la psoriasis, enfermedades mieloproliferativas o hemolíticas crónicas. Entonces también eso es importante tenerlo en cuenta cuando observemos pues, sobre todo la química sanguínea del paciente. Por ejemplo, con hipoexcreción de ácido úrico secundaria a fármacos. También esto les digo que dentro de los efectos adversos y conocer su farmacocinética de los fármacos, como tal nos ayuda a ver o a indicar y a avisar al paciente qué es lo que puede suceder. Por ejemplo, puede ser secundaria al consumo de diuréticos, de ciclosporina A, de salicilatos o fenilbutazona, de tubérculos estáticos como la piracinamida, el etambutol, incluso con antirretrovirales. Ajá, entonces hay que tener en cuenta eso, que puede ser que como los consumen de manera, digamos, por mucho tiempo crónica, puede desencadenar una patología como esta. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Incluso pueden ser secundaria a una enfermedad renal. Obviamente, pues ya cuando el paciente tiene enfermedad renal, pues son varias cosas que se van a afectar, ¿no? Porque recuerden pues, toda la función que lleva a cabo estos órganos, pues sí es importante. Y entonces cuando hay, por ejemplo, insuficiencia renal crónica, pues obvio, ¿no? Ya no se filtran y se eliminan todas las sustancias adecuadamente. Podemos tener en esta enfermedad periodos que llamamos intercríticos, que es asintomático, con duración de meses, hasta años, o ataque agudo tal cual, que se instala de 12 a 24 horas, presenta molestias periarticulares vagas, que le llaman aura gotosa. El dolor es intenso y puede ser acompañado de calor, tumefacción, incapacidad funcional. Y ya la gota tofacia crónica, donde ya podemos ver la aparición de estos tojos que le llamábamos, y se localizan sobre todo, o puede haber, pueden estar ubicados en el hélix del pabellón auricular o en las articulaciones de codos, de las manos, en las piernas, etcétera, etcétera, ¿no? O en el pie, que es el más característico, ¿no? De tu primer dedo del pie. Y entonces así es como lo vamos a ver en el paciente. Se puede estar en extremidad superior o en extremidad inferior y vean la aparición de estos tojos que son característicos cuando ya están depositados estos cristales de urato tal cual del ácido úrico. Bueno. Esto es lo que les queremos ver también. ¿Cómo vamos a identificar y a correlacionar con los bioquímicos? Pues va a ser con este estudio de química sanguínea. Importante que tengamos en cuenta los valores normales, y obviamente hacer la correlación con los signos y síntomas, ¿ok? Porque algunos pacientes, por ejemplo, decíamos, no, pues en el hombre está más de 7, la mujer más de 6 y todo. Sin embargo, si ven en X intervalo en los laboratorios, te dicen, no, pues hasta 9 u 8.
Sin embargo, pues tú correlacionas con la clínica y ves que a lo mejor el hombre tiene 8 o tiene 7, pero ya tiene sintomatología, pues entonces hay que dar tratamiento. Y en la mujer igual, que aunque tenga 6 o 7, pero ves que ya tiene esta sintomatología, pues igual tomar esta decisión de ya dar tratamiento. Y bueno, ya una hiperuricemia declarada, pues que sea igual o mayor a 10 miligramos por decilitro. Entonces eso es súper importante que lo tenga. Y bueno, también, ¿qué más? Podemos diferenciar cuando demos un tratamiento agudo, en el ataque agudo o ya de manera crónica. Ajá, y aquí es lo mismo que decíamos. En ataque agudo pueden ser los AINES, el arpundol, que les digo se utiliza muchísimo. Y dentro de estas medidas generales que les mencionaba que son importantes para el paciente, es este reposo relativo y puede ayudar el uso o la aplicación de compresas frías, ¿ok? Entonces eso es importante. ¿Qué más es importante? Lo de las dietas. Les digo que sí tiene que ser como un tratamiento integral con ustedes, con el especialista, con el nutriólogo, con el fisioterapeuta y sobre todo que sean estas dietas hipocalóricas, ajá, cuando, por ejemplo, son pacientes obesos, ¿no? También eso, o sea, hay que ver toda la comorbilidad de nuestro paciente. Y aquí también les puse algo importante. Ajá, la reducción, por ejemplo, de ingesta de etanol, porque también se asocia que los pacientes que tienen gota consumen alcohol o bastante alcohol. Entonces es importante conseguir que se reduzcan los niveles de uricemia para evitar, obviamente, incluso si lo hacemos de manera inicial, puede mejorar la enfermedad, la sintomatología. Y bueno, aquí como en esquemita más sencillo, para que ustedes vean, cuando ya tiene hiperuricemia el paciente, o sea, ya tiene la sintomatología y tiene su química sanguínea más de 10 miligramos por decilitro, podemos dar el probenecid, podemos dar el allopurinol, la colchicina, que reducen, por ejemplo, la movilidad leucocitaria, que les digo cómo se asocia a esta parte autoinmune o el componente inmunológico, puede ayudar por sobre todo la inflamación tal cual, por la inflamación como tal. El allopurinol pues es el inhibidor enzimático, o sea, eso tiene que ver con la síntesis de este ácido úrico, ¿ok? Y obviamente la eliminación de él, pero recuerden que ojo, cuando el paciente pues ya tiene insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica, pues por ejemplo el probenecid no nos va a ayudar porque como utiliza el riñón para eso, pues no nos va a servir mucho. ¿Okay? Entonces eso es importante. Este es lo mismo y nada más recalcar algo de su farmacocinética del probenecid. Su vida media es 6 horas, entonces recuerden que considerar esta vida media para el número de tomas que tiene que hacer el paciente. Sin embargo, aquí es para resaltar esta parte, este metabolismo hepático. Si el paciente tiene una hepatopatía, entonces hay que tener cuidado con estos fármacos, porque tienen esta interacción muy importante, ¿ok? Entonces, esta es su presentación. No lo podemos utilizar, obviamente, cuando tengamos enfermedades hemáticas, terapéuticas, cálculos renales, hipersensibilidad. Se puede dar náusea, vómito, reacción anafiláctica, como cualquier otro, si sales con otro paciente. Y algo importante con esto, recuerden que estamos también resaltando ciertas interacciones que son importantes cuando lo estamos indicando al paciente. Es decir, si nosotros damos el probenecid, puede aumentar la concentración sérica de los AINES y usualmente esto lo damos con AINES, entonces hay que tener cuidado con eso para que el paciente sí resuelva o mejore la sintomatología, pero no le causemos pues, más daño, ¿no? También aumenta la concentración sérica de cefalosporina, de sulfonamida. Los salicilatos, por ejemplo, inhiben la actividad uricosúrica. Entonces, si mi paciente toma estos salicilatos, pues no le va a ayudar mucho. Entonces, esto es para resaltar la importancia de las interacciones, ya sea con
medicamentos o incluso con algunos alimentos, ¿no? El halopurinol, de este pues ya vimos que tiene que ver con el metabolismo, pero acá lo importante igual, les digo, de estos pacientes, el que nos preocupa mucho siempre es el hígado, que esté en adecuadas condiciones. Y también dentro de los estudios que les vamos a estar mandando, pues es esta química sanguínea para ver cómo se está comportando la función hepática. Entonces, la hepática y la renal son súper importantes de ir monitorizando al paciente, ¿ok? Entonces, esto va a ir en conjunto. ¿Dónde el halopurinol no lo vamos a poder indicar? Hay que tener cuidado cuando el paciente tenga cataratas o tenga ataques tal cual de artritis, no le va a ayudar. Cuando haya hipersensibilidad, sobre todo les digo, enfermedad hepática y renal, estas dos van a ser súper indispensables para ver cómo manejo al paciente, cómo damos este tratamiento. Puede dar cefalalgia, somnolencia, náusea, vómito, reacción anafiláctica, anemia, hepatotoxicidad, que es lo que les digo, neuritis periférica en algunos casos, y puede tener esta interacción, por ejemplo, con los acidificantes de la orina que favorecen la formación de cálculo renal. El alcohol, las tiazidas, la furosemida disminuyen su efecto antigotoso, entonces por eso es que limitamos y quitamos por completo el consumo de alcohol. Las xantinas que incrementan la tufilina sérica con anticoagulantes de potencia, por ejemplo, el efecto, y con clorpropamida, el efecto hipoglucémico, podemos incrementar esto. Con antineoplásicos, por ejemplo, se aumenta el potencial para deprimir médula ósea. Entonces, esta diapositiva la estamos poniendo para remarcar sobre todo las interacciones o los cuidados especiales, aparte de los mecanismos que hemos revisado con ellos. Por ejemplo, la colchicina puede conducir a inhibición de la migración de leucocitos, de los inflamatorios, reduciendo la respuesta inflamatoria, puede interrumpir el ciclo de depósito de cristales de urato monosódico en los tejidos articulares. Por lo tanto, pues le ayuda mucho al paciente. Sin embargo, hay que ver mucho esto de la función hepática y la función renal. Para la colchicina tiene una vida media un poquito más amplia, de 9 horas, y entonces pues también ayuda mucho en el tratamiento. Sin embargo, pues nos puede producir cardiopatías, hipersensibilidad, enfermedad renal, displasia hemática, efectos secundarios, depresión del sistema nervioso central, náuseas, vómito, malestar gastrointestinal, diarrea, alopecia, incluso neuritis periférica, anemia plástica o agronostosis. Y puede interaccionar, les digo, con el alcohol y diuréticos de asa, porque reducen la eficacia de colchicina. Entonces, pues no es adecuado que el paciente consuma alcohol, porque si le das este tratamiento, pues no le va a ayudar mucho. Con fenilbutazona puede aumentar el riesgo de leucopenia y trombocitopenia y disminuir así la absorción de vitamina B12. Entonces, también esto es súper importante, porque incluso hay pacientes que son ya alcohólicos como tal y de por sí tienen esta presencia de anemia porque se dedican a tomar en lugar de comer y demás. Y entonces, imagínense, aparte, pues puede disminuir la absorción de vitamina B12, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Entonces ahí nada más es como para resaltar detallitos, sobre todo para que en su tablita que ustedes están haciendo, no olviden esta parte de interacciones que son muy importantes y que también se las tenemos que hacer saber al paciente para que ellos también tengan este cuidado, no solo en qué otros medicamentos está tomando, pues incluso la dieta, como ahorita vemos, porque si le damos el tratamiento al paciente, pero no le damos esta indicación de que también va aunado la dieta, que es importante, o lo que está consumiendo. Por eso siempre en nuestra historia clínica que hacemos, siempre les preguntamos esta parte, ¿no? De qué es lo que tiene que, qué otras patologías tiene asociadas, qué medicamentos asociados está consumiendo y sobre todo, pues este estilo de vida, ¿no? De la dieta, del consumo
por ejemplo, de alcohol o de otras drogas, o de si fuma, etcétera. Son cosas muy importantes que tenemos que considerar siempre que estamos tratando a un paciente. O sea, son varios aspectos que les estamos remarcando para que ustedes pues siempre los tengan en cuenta, y sobre todo para que pues den una mejor orientación a su paciente, que esté entre más educado y más sensible con su enfermedad, y que sepa cómo es que le va a ayudar el tratamiento farmacológico, el tratamiento integral que le vas a dar, pues esto va a ayudar a que sí se apegue al tratamiento, ¿no? Pero como que les digo, o sea, si tú sabes que cierto fármaco va a producir cierto sabor, si incluso cuando se elimina por orina produce cierto color, cosas así, hay que decirle al paciente, porque si el paciente no lo sabe, puede suspender el tratamiento. Y entonces, pues eso va a decir, no, pues es que fui con el doctor, pero pues no me alivio, no me compongo. Y eso quiere decir que no se apegó al tratamiento porque tal vez no siguió las recomendaciones como ustedes se las dijeron. Entonces eso es muy importante, que siempre que hagan una indicación de X fármaco, siempre le den este contexto al paciente, que esté informado de lo que va a consumir y cuáles pueden ser los efectos que ellos pueden encontrar, para que garanticemos que tenga un mejor apego al tratamiento, ¿ok? Entonces eso es como lo que les quería marcar de manera importante, para que ustedes siempre lo tomen en cuenta, ya que ustedes pues ya están avanzando y esto es indispensable ya en la práctica clínica. O sea, ahorita ustedes todavía no son médicos titulados, todavía no tienen como tal digamos, como que la licencia para hacerlo. Sin embargo, ahorita están en formación y es importante que, aparte de que conozcan los efectos, la farmacocinética, la farmacodinámica y todo, pues también conozcan la forma en que se debe de integrar la información con el paciente, y así lo puedan ayudar mucho mejor para apegarse al tratamiento que están indicando, y pues obviamente observen mejoría y pues el paciente los recomiende, ¿no? Que a fin de cuentas eso es lo que ustedes van a necesitar, que es la terapia, llegar a un buen diagnóstico, un adecuado tratamiento, pues es lo que les va a ayudar para que sean reconocidos, para que sean aceptados en ciertos hospitales, instituciones y demás. Y pues ya depende de ustedes, ¿no? Que tanto más quieran seguirse preparando, porque siempre va a ser así, siempre les digo, va a haber cosas nuevas, cosas que estudiar, capacitaciones, etcétera. Pero algo muy importante que no se les debe de olvidar es cómo tratar al paciente, cómo informarle, cómo darle esta parte de educación para pegarse al tratamiento, incluso para hacer una dinámica que es multidisciplinaria, contar con los otros especialistas y sensibilizar al paciente, decir, no, pues tiene que ver al nutriólogo, tiene que estar con el fisioterapeuta, etcétera, y que no solo sea, no, pues nada más venga conmigo y yo le voy a aliviar de todos los males, ¿no? Porque no es así. Al paciente siempre va a ser o debe ser un manejo integral, ¿ok? Entonces eso es lo que quiero que ustedes también vayan visualizando, y lo van aplicando siempre, y eso va a ser muy bueno para ya como tal su formación profesional, y que ustedes, pues les digo, sobre todo es que sean un médico que sepa, ajá, que esté con sus pacientes de manera adecuada, pero también que sepa esta parte de trabajar en equipo, de informar, de educar, y pues a los primeros que les va a tocar educar, pues van a ser a los integrantes de su familia, a sus amistades, a los más allegados. Entonces siempre es importante tener las bases para eso, ¿ok? Entonces ahorita vamos a continuar, todavía tenemos otros temas que vamos a abordar, pero primero vamos a darle oportunidad a los equipos para que vayamos avanzando con estos. Recuerden, no tiene que ser tan alargada la presentación, que sea 15, 20 minutos por equipo, para que todos escuchemos cómo nos lo plantean, cómo se organizaron, y los casos que nos están presentando, o el artículo que les haya tocado, que pues ya todos lo vieron, pero ya cuando te lo explica alguien más, como los equipos que
se reunieron para irlo haciendo, pues también es mucho mejor. ¿Ok? Entonces le vamos a pedir al equipo 1 que si por favor me diga quién de ustedes va a presentar lo que les tocó para que tengan el permiso, ¿no? De presentar su pantalla, por favor. Y bueno, obviamente pues como es un trabajo en equipo, hay que ver si todo el equipo lo debe tener, por si alguno de los integrantes tiene fallas técnicas de tecnología, no la puede presentar, pues que cualquiera del integrante tenga la opción, ¿no? Para que no nos quedemos de, uy, nada más lo tenía el jefe de equipo y los demás no. Y el jefe de equipo pues anda fallando el internet, ¿ok? Entonces, porfis, vemos si quieren con el primer equipo. Sí, lo va a presentar la compañera Diana ahorita, la presentación, y Equipo 1, de hecho perfecto. sí hay un Con Diana. compañero que tuvo un Ok. problema y Sí. no va a ¿Con poder quién? exponer su Para parte. que lo considere acá. Es el compañero Diego, pero lo vamos a cubrir, Conmigo. Ok. ya O sea, que sí, él, no importa. Sí sí, participó con ustedes y de todos modos me van a enviar el historial, ¿no? De lo que sí, participó. Ok, no hay problema. Entonces, adelante. Diana, ¿verdad? sí. Perfecto, Diana. Me dices cuando ya estés lista para presentar. Y obvio que ya todos lo veamos, ¿no? Sí, dígame, Diana. Ajá. Les digo, si ella tiene problemas o detalles técnicos, cualquiera de sus integrantes que le apoye. Ajá. De tal forma que todos pues se vea este trabajo en equipo, ¿no? Y de colaboración. Perfecto, Diana. Ya vemos tu presentación. Bueno, yo ya la veo. Los demás no sé, ¿ya la ven todos? Sí, Ok, sí, ok, sí se ve. perfecto. Sí, que todos se vean. Aquí. Bueno, nosotros somos el equipo 1. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Y les vamos a presentar el caso clínico número 1. Este trata de una mujer de 24 años con sintomatología principal a nivel de columna cervical, caracterizada por dolor intenso, 7 de 10 en escala de EVA, limitación a la movilización del cuello, en flexión, extensión y lateralización, así como parestesias leves en ambas manos, cefalea, mareos y acúfenos. Refiere haber presentado un accidente automovilístico caracterizado por alcance posterior que provocó reacción del latigazo. El diagnóstico es esguince cervical grado 2 y el tratamiento collarín, AINES y miorelajantes. Les pusimos una tablita nada más para que ubiquen a qué se refiere el grado 2 de este esguince, que son síntomas cervicales y signos musculoesqueléticos. La siguiente. Bueno, empezaríamos con la fisiopatología de una forma muy breve. Primero tenemos que este esguince cervical también puede ser llamado como latigazo y dentro de la definición es un mecanismo de aceleración y desaceleración de energía que va a ser transferida al cuello. Dentro de las causas principales puede ser por un accidente automovilístico, que por lo regular es debido a una colisión. Y también esto puede ocurrir cuando una persona bucea y cualquier clase de accidentes que vayan a dar en esta zona. El impacto de esta lesión va a provocar lesiones óseas o de partes blandas y a estas lesiones se les va a llamar lesiones de latigazo y puede provocar diferentes manifestaciones clínicas que son llamados trastornos asociados al latigazo. Primero vamos a tener que, de acuerdo a diferentes estudios, han sugerido que dentro de este esguince la columna cervical va a desarrollar en primera instancia una curvatura en S, que es lo que están viendo a su lado izquierdo, en un cuadrito azul. Luego va a desarrollar una curvatura en forma de C y finalmente se forma el traumatismo. Dentro de las afectaciones, las más frecuentes van a ser a nivel de la cervical 5 y 6, luego de cervical 6 a 7 y de 4 a 3.
Vamos a tener también, como ya les decía, que van a formarse como dos curvaturas. Podemos decir que, por ejemplo, en la parte cervical superior va a estar en riesgo esta zona por una flexión, o sea, esta se va a dañar por una flexión. En el caso de la curvatura cervical inferior, esta va a estar en riesgo, pero por una extensión, o sea, van a variar aquí. Y algo importante aquí es que vamos a tener, por ejemplo, pueden haber diferentes tipos de impactos y de acuerdo al tipo de impacto va a afectar a una zona del cuerpo. Por ejemplo, en un impacto frontal se va a afectar el músculo trapecio, en uno posterior el esternocleidomastoideo y en el lateral el peso del golpe va a ser equitativo. Además, vamos a tener que, de acuerdo a todas estas reacciones que se van a estar dando, en el caso de la lesión en forma de S, se van a afectar las estructuras neurales y las facetarias. Y hay una teoría de que dentro de estos daños hay cambios de presión del líquido cerebroespinal y esto va a lesionar el ganglio espinal y nos va a generar por sí mismo el dolor. Además de que la lesión de los ligamentos que van a estar a este nivel cervical nos pueden provocar inestabilidad y dolor. La siguiente, por favor. Y de aquí solo les puse las lesiones que puede provocar este mecanismo de lesión, que se puede dividir en partes blandas, lesiones primarias y lesiones secundarias. Lo que nos importa ahorita son partes blandas porque se van a lesionar los músculos, pueden provocar hemorragia y va a haber una lesión de la cadena simpático-cervical y de la médula que va a ser también gran causa del dolor. Dentro de las lesiones primarias también pueden haber aplastamientos discales, lo que les decía de los ligamentos longitudinales, y dentro de las lesiones secundarias estos van a ser daños que se van a presentar pero tiempo después y se van a presentar principalmente como degeneraciones. Por último, tenemos que todas estas lesiones nos van a generar inestabilidad cervical y esta inestabilidad cervical va a ser la principal que nos va a generar en sí mismo los síntomas, que en este caso sería el dolor. Y esto es debido porque se presionan las estructuras neurales, aumenta la carga de los ligamentos y hay una fatiga muscular por la carga. Además, generación de los discos va a provocar también dolor y la lesión de los tejidos blandos, que era lo que les decía en la primera parte. El siguiente, por favor. Bueno, de acuerdo al tratamiento, habían dicho que se les dio AINES y también miorelajantes. Dentro de los AINES decidimos elegir naproxeno, diclofenaco y la indometacina, y dentro de los miorelajantes, el diazepam, baclofeno y la tizanidina, perdón. Empezamos con los AINES. Tratamos de hacérselo en un cuadrito para que fuera un poco más didáctico y un poquito más rápido de aprenderse. Perfectísimo. En naproxeno, en lo que está entre paréntesis son como que sus nombres comerciales, como lo van a encontrar. Creo que la mayoría lo encontramos como tal naproxeno, pero encontré estos nombres comerciales que son naproxen, anaprox y aleve. Bueno, dentro de las indicaciones están todas esas indicaciones que les puse, pero aquí lo que nos importa, de acuerdo al caso clínico, es que está indicado para los esguinces. Dentro de la farmacocinética, como ya habíamos visto ayer algo, bueno, realmente algunas literaturas dicen que el naproxeno no es como que muy selectivo alguna de las COTS como tal, pero que tiene una cierta preferencia, por así decirlo, por la COTS 1. A lo que me refiero es que va a actuar en las dos COTS, pero va a tener cierta preferencia hacia la COTS 1. Bueno, el naproxeno va a inhibir la migración leucocitaria a las áreas inflamadas y lo que va a impedir la liberación por los leucocitos de citocinas y otras moléculas que actúan sobre los receptores nociceptivos. Y bueno, el naproxeno, como otros AINES, no alteran el umbral del dolor ni modifican los niveles de prostaglandinas cerebrales, concluyéndose que sus efectos son periféricos. En la farmacodinamia vamos a tener que va a ser, pues, principalmente por vía oral. Su absorción se va a absorber de forma rápida en un tiempo máximo de 1 a 2 horas
para la forma sódica y de 4 a 9 horas para la liberación retardada. La presencia de alimento, algo muy importante es que en los AINES la presencia de alimento va a reducir la rapidez de absorción, pero no su magnitud. La distribución se va a fijar casi por completo, bueno, un 99% a las proteínas plasmáticas después del uso de dosis terapéuticas normales, cruza la placenta y aparece en la leche de mujeres que amamantan en una concentración aproximada de 1%. En metabolismo, pues aproximadamente el 30% del fármaco administrado pues se va a metabolizar en el hígado como tal, y en la eliminación vamos a tener que va a ser una eliminación renal por medio de la orina. En presentación y dosis vamos a tener el naproxeno en tabletas de 250 miligramos y tabletas de 500 miligramos, así como también la presencia de suspensión en 125 miligramos. La dosis va a ser de 250 a 500 miligramos 2 veces al día. También encontré que la dosis, bueno, en otras literaturas marcaban que las dosis iniciales eran de 500 miligramos seguidas de 250 miligramos cada 6 a 8 horas o según lo necesario. El naproxeno sódico, pues lo vamos a encontrar en comprimidos recubiertos de 275 miligramos y comprimidos recubiertos de 550 miligramos. La dosis va a ser de 275 a 550 miligramos 2 veces al día. En precauciones generales, tenemos que el uso crónico del naproxeno puede resultar en gastritis, úlceras gástricas o duodenal con osiperforación y hemorragias gastrointestinales. El consumo de alcohol y tabaco aumenta el riesgo de reacciones gastrointestinales adversas. Los pacientes con enfermedades renales o hepáticas, etc., y los tratados con diuréticos o fármacos nefrotóxicos son más susceptibles a efectos renales como tal. El tiempo máximo del tratamiento, un máximo de 7 días, eso encontré en algunas literaturas, pero otros decían que en sí la duración del tratamiento tenía que ser la menor posible debido a los problemas secundarios que esto va a generar, principalmente los intestinales. Y también algo muy importante es que para recetar el medicamento debes de ver muy bien si tu paciente tiene problemas renales, tiene problemas intestinales previos, porque pues principalmente son los efectos adversos se van a ver como que más enfocados en estos dos órganos. Y bueno, en efectos adversos como tal tenemos la constipación, dolor epigástrico y abdominal, náuseas, vómitos, dispepsia, diarrea, estomatitis. Esos son los efectos adversos más comunes, pero pues hay otros que también, digamos que por una sobredosis también te puede ocasionar más efectos. Bueno, en esta base de diclofenaco, ya que esta funciona para detener la producción del cuerpo de una sustancia que causa dolor, fiebre y inflamación. Su acción principal va a ser realizar en la periferia, inhibiendo la síntesis de las prostaglandinas, principalmente los mediadores de inflamación. En este caso, uno de los principales que se refiere a nuestro paciente es en adultos, ya que solamente suele aplicar ampolletas durante 2 días, ya sea comprimidos de 75 o 100 miligramos. Esta se metaboliza en el hígado y se excreta un 10%, y la orina se excreta un 10%, ya que esta va a absorber un 100% después de la administración oral de dicho paciente. Algunos principales efectos adversos que tiene este fármaco son que los pacientes experimentan trastornos visuales, como mareos, vértigos, somnolencia u otros trastornos, ya que deberá evitar conducir, otro tipo de Bueno, otro fármaco importante va a ser la indometacina. Esta, al ser un antiinflamatorio no esteroideo derivado del ácido acético,
Va a estar indicado principalmente en pacientes que van a presentar una osteoartritis, artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, pero también se va a encontrar para el manejo de la inflamación, dolor e hinchazón consecutivos a operaciones ortopédicas o maniobras de reducción de o también inmovilizaciones. En cuestión de la farmacocinética, bueno, pues tenemos que sus efectos antiinflamatorios se deben a la inhibición de la síntesis de prostaglandinas y a la inhibición de migración leucocitaria a las áreas inflamadas. También pues va a producir la inhibición de las fosfodiesterasas con el consiguiente aumento de las concentraciones intracelulares del adenosín monofosfato y la interferencia con la producción de anticuerpos inflamatorios. En cuestión de su biodisponibilidad, pues es aproximadamente el 90%, su metabolismo es de tipo hepático, experimentando una recirculación enterohepática. Además, pues tenemos que la eliminación, va a ser aproximadamente del 30% de la dosis. Y esta, bueno, administrada se excreta como indometacina y subglucurónido en orina. El resto pues va a ser eliminado en las heces después de su metabolización en la bilis. En cuanto a las precauciones generales, pues tenemos que el tratamiento crónico con este fármaco aumenta el riesgo de episodios trombóticos, llegando incluso al infarto, pero también se debe de evitar tomar junto con otros AINES, incluyendo otros medicamentos antiinflamatorios, como los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2. Dentro del tiempo máximo de tratamiento, pues al igual que todos los AINES, se debe de utilizar durante el periodo de dolor agudo hasta que los síntomas desaparezcan. No se debe tomar más de 200 miligramos de indometacina al día. Y bueno, efectos adversos, igual va a haber efectos gastrointestinales y renales. Principalmente este AINE va a ser uno de los que afecta en mayor parte al riñón, por así decirlo. Bueno, tenemos que en su presentación lo vamos a encontrar en cápsulas y supositorios, al igual que tabletas. La dosis es 25 miligramos 2 veces al día o 3 veces al día. Y vamos a cambiar ahora a los miorrelajantes como tal. Dentro de estos miorrelajantes vamos a iniciar con lo que viene siendo el diazepam. En su forma comercial, creo que la más común de la forma comercial es el Valium. Y bueno, las indicaciones en este caso es porque es un espasmo agudo por lesión muscular como tal. Y su farmacocinética, ayer también ya lo mencionó la doctora, va a inhibir la actividad de la neurona presináptica, se une a la subunidad del receptor GABA, y va a facilitar la frecuencia de la abertura del conducto del cloro mediado por GABA, y esto va a aumentar la hiperpolarización de la membrana. La farmacodinamia, pues tenemos que la vía puede ser oral, intramuscular, intravenosa o rectal. Su absorción es rápida tras una dosis oral, y bueno, se va en vía intramuscular, pues va a ser su absorción lenta y puede ser errática. La distribución con los niveles de líquidos cefalorraquídeos similares a los niveles plasmáticos va a cruzar la placenta y se distribuye en la leche materna y se une un 99% de las proteínas. Vamos a tener que su metabolismo va a ser hepático y va a tener una biotransformación, se va a metabolizar ampliamente en el metabolito desmetildiazepam y otros dos metabolitos menores, que es el oxazepam y el temazepam. Y bueno, el desmetildiazepam, que es el metabolito que es más ampliamente, por así decirlo, va a tener una vida media de 30 a 100 horas. Su eliminación, igual que va a ser renal. En la presentación y dosis vamos a tener que comprimidos, soluciones inyectables. Y bueno, en la dosis es de 5 miligramos una vez al día, que van incrementando hasta 10 miligramos en caso de ser necesario. En precauciones generales, pues su acción teratógena no debe usarse durante el primer trimestre de embarazo, y ya después, pasando este primer trimestre de embarazo, pues sí deben de estar acudiendo constantemente con el médico para ver cómo va a llevar el tratamiento en sí. Es un fármaco de abuso y su administración repetida puede producir tolerancia y dependencia física y psíquica.
y bueno, aumenta los efectos depresores de las fenoticidas, opioides, barbitúricos, alcohol, antidepresores triciclos y anestésicos generales. El tiempo máximo de tratamiento, algo muy importante, es que no debe superar los 3 meses, incluyendo el periodo de retiro paulatino.